Buenas noches con Bélgica, haciendo historia desde Santiago. Víctor Mañaná, Tacón NG, Domingo Ureña y el paparazzi Zacarías.net. Y esta servidora, Bélgica Suárez, de lunes a viernes, 10:30 de la noche. Ustedes, Canal 29. Bélgica Suárez, la dueña de la noche. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos para llevarles este espacio. Hoy tenemos un invitado muy especial, Bienvenido Pérez, miembro del Comité Central del PLD, jefe a nivel regional de la campaña de Francisco Javier García y también vicesecretario del PLD, ya reciente, que mañana va a la capital a tomar posición. Pero lo más importante, que es mi hermano. La gente lo cree. Una vez me decía Leonel cuando era presidente, ¿y tú eres hermano Bienvenido? Digo yo, parece, casi, nos criamos juntos. Es que nos parecemos también. Sí, pero ustedes se parecen, digo que nos criamos juntos, nos conocemos desde chiquito. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Dime Mañana, ¿todo bien? Alegadamente. Bienvenidos los está encontrando a ustedes y que es más joven, yo no lo creo. Sí. Si él dice yo, El aprecio y el cariño que nos tiene. pero si él dice a mí, yo se lo creo, pero ya sé que no es verdad. No, ¿Y por qué no. tú pones la cara así? Miren, Después que tú te operaste, parece que estás viendo demasiado. sí, por eso, estoy viendo más de la En cuenta. aumento. Mañana, el viernes, vamos a entrevistar a la doctora Isabel Olivares para hablar de la operación que Pues yo me mañana hice para allá. de glaucoma y de muchos temas más. Miren, quiero decirles que nos estamos viendo en este Canal 29 y en todas sus plataformas a nivel nacional e internacional. Lo que es cables, canales, plataformas en todas las formas y también en YouTube, Bélgica Suárez TV, Domingo Ureña, Mi Turno, Víctor Mañaná, Trinchera Digital, Iván Pérez y el ingeniero Vargas. Y ya se sumó, que me imagino que tiene su plataforma. El querido. Yo te tengo una historia del querido. Yo creo que se la hice mañana anoche. Bueno, vamos a hablar de los cerdos esta noche. Vamos a hablar de los 17 choferes de 545 que salieron positivos en el dopaje. Eso lo vamos a ampliar en el Y vamos a hablar del transcurso general de la policía también, que hizo un bulto hoy con los... Ustedes tienen un lío con ese general. Él es amigo. ¿Quién ustedes? Tú y Iván. Ustedes son muchachos. El general es amigo de Mañaná y mío. No. Es y tú pana fuiste mío. que me lo presentaste. Y ha estado en este programa. Los pocos programas que él da entrevista. Y cada vez que lo llamo, ahí está. Un hombre bueno, bonachón. Y de él hablaremos. Yo bien y mañana yo no sé usted. Buenas noches. Bienvenido. Buena. ¿Cómo estás? Miren. Bien, muy bien. Yo le decía a Ureña anoche que Bienvenido tiene una historia muy grande en el PLD. Cuando Leonel Fernández ganó la primera magistratura, la primera vez, valga la redundancia, él vivía en Nueva York. Bienvenido tenía muchos años en Nueva York, a raíz de que Juan Bosch lo mandó, porque una hija se le quemó y él lo mandó para allá, Juan Bosch, y él era una persona que era de los que acompañaban a Bosch. Bueno, entonces él era el más conocido en Nueva York y traía dinero que aquí nadie recolectaba. Hacían rifa allá, conocía a todos los empresarios en Nueva York y venía con millones y millones en esa campaña. Hoy, Bienvenido vive en Santiago y no se sale del PLD porque desde chiquito estuvo ahí, como los aguiluchos. No sé de qué partido es porque como que nunca lo he visto hablando de pelota. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Qué bueno que esté aquí con nosotros. Háblanos
del PLD, que mucha gente dice, bueno, el PLD va a desaparecer. El PLD, mira ahora que Abelito se va, que hoy dice una encargada yo no sé si es de él, dicen el nombre en el periódico, que él no se va del PLD, pero si se va del PLD se destruye y que se va a desunir y que no va a ganar. Cuéntame cómo está el PLD, en el país. El PLD está bien. Tú sabes que los partidos políticos tienen su alta y su baja. No es la primera vez que el PLD pasa, en este caso fue de un segundo lugar a un tercer lugar. Pero nosotros en el año 1990, que ganamos las elecciones, prácticamente no pudimos cobrar porque nos hicieron fraude. 4 años después, en el 94, quedamos en un lejano tercer lugar, con un 13%. Y 2 años después, ganamos la presidencia. Sí, la política y la vida es así, tiene su alta y su baja. Y las coyunturas, en política hay momentos muy coyunturales. Por ejemplo, la situación política del 24 y del 20 no es la misma ahora para el PRM. Primero, el candidato del PRM que fue en el 20 y en el 24 no puede ser candidato. La Constitución se lo prohíbe. Y además, él le puso un candado a la Constitución para reafirmar que no puede, dicen que fue un error hacerlo con tanto tiempo. Y los aspirantes a candidatos que se están disputando en ese partido, en una coyuntura que después que el PRM gana las elecciones, quiso meter una reforma y que el pueblo, todos los sectores sociales y económicos del país, realmente resistieron eso y el PRM tuvo que retirar esa posición por resistencia. Y además, si eso lo aplicaban, eso iba a causar grandes y graves problemas económicos y sociales aquí en la República Dominicana. Bienvenido. Y entonces hay una situación económica muy difícil que el pueblo dominicano comienza, porque los pueblos, su capacidad de análisis de los pueblos es comparativa. El pueblo comienza a comparar el ejercicio de gobierno de este gobierno con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y comienzan a pensar que los gobiernos del PLD fueron mejor que este gobierno. Por eso tú dices que el PLD está bien. Sí, no hay división. No, bueno, hay contradicción, como en toda parte. En el PRM hay una lucha interna terrible. Pasa que la están sabiendo manejar a los internos porque están en el poder. En el poder. Y entonces alguna gente salir del poder, nadie quiere estar en contra del presidente. Pero hay una situación difícil. La fuerza del pueblo también tiene su problema en el Congreso. Ahora veo que Leonel dice que quiere imponer, dicen. Bueno, ya lo impusieron. México, es que eso es normal, la contradicción en los partidos. Ahora se presenta una coyuntura para el PLD, están las aspiraciones, el partido prácticamente ya tomó el comité político los tiempos para que los compañeros que aspiran, que con todo el derecho en un partido democrático como el Partido de la Liberación Dominicana, el que se quiera inscribir tenga el tiempo necesario para inscribirse. Le dieron un mes, 30 días para inscribirse. Se cumple el día 3. Hay constitucionalmente que los plazos de la Junta. Sí, de la Junta, pero nosotros tenemos la experiencia de que con otros compañeros en otros procesos aplicamos lo que el PLD por razones de conveniencia partidaria, porque con un partido un 10%, realmente nosotros no podemos esperar para el 27 para escoger nuestro candidato. Eso sería una locura.
Entonces el partido tiene que tomar decisiones que le convengan al PLD, no a nadie en particular, sino al PLD. Y que el PLD lo preparemos para actuar políticamente, tener una opción de poder real para el 28. Y eso se hace con tiempo. Pero bienvenido. El 90, el electorado del 90 no es el electorado del 24, ni del 25, ni del 26, pero menos del 28. ¿Por qué? Porque ya el electorado ha cambiado. El sistema de votar, el sistema de los mismos partidos que le han creado al electorado, un sistema clientelista, un sistema que si no hay dinero no hay voto. La abstención que existe en estos momentos, porque no quieren votar por los partidos políticos, precisamente por la situación que viven los partidos políticos. ¿Tú crees que ese 10% que encontró, que se encuentra el PLD en este momento, puede remontar de una forma que el candidato que se inscribió primero sea el candidato que salga ganador en el 28? Mira, es que, por ejemplo, la coyuntura en el 94, que es reciente, el 94 en términos históricos... 20 años. Es reciente, sí. Y Gardé dijo que 20 años no es nada. Y tenemos la misma población. Pero histórico, como él dice. Sí. Sí, la misma población, pero son ejemplos históricos que nos sirven de referencia en lo que puede pasar en el porvenir, y ha pasado. Por ejemplo, en el mismo 94, nosotros actuamos contra un candidato que era Peña Gómez, que había ganado prácticamente las elecciones en el 94 a Balaguer, quedó con 48%. Y como había una ley que no sacaba el 50 más 1, no ganaba las elecciones. Y entonces no ganó las elecciones Balaguer. Cuando si Balaguer le hizo fraude a Peña. Ese fue el fraude que Balaguer dijo, te voy a dar 2 años y yo me quedo 2 años. Peña Gómez no quiso hacer eso, porque entendió que prácticamente lo despojaron. Y entonces esperó, subestimó incluso los políticos del momento, los candidatos, y creía que esperar 2 años más iba a ganar seguro las elecciones, porque ya Balaguer no iba a ser candidato, aunque estaba en el poder Balaguer. El candidato en el proceso siguiente, del 95-96, fue Jacinto Peinado. Eso fue una coyuntura que se presenta, que Balaguer no es candidato, Juan Bosch no es candidato, Peña Gómez es el candidato, y se presenta esa lucha y esa contradicción que nosotros, el PLD, la supimos aprovechar a favor de nosotros. Nosotros con un 9%, que en ese momento tenía el candidato nuestro, Leonel Fernández, y el PLD un 13%, el líder de nosotros, por razones de situación de enfermedad, Juan Bosch, ya no podía ser candidato, y un partido dividido, porque se fue Nélcida, Maspuí, ese grupo, Vicente Bengoa, que incluso estaba con Peña Gómez de vocero. Sin embargo, participando, faltando 1 año para las elecciones, con un 9% y un 13% del partido, en la primera vuelta sacamos un 38%. Jacinto Peinado, que era el candidato del Partido Reformista, sacó un 19%. Y Peña Gómez sacó en la primera vuelta un 48%. 40 y pico. 48%. No pudo irse. Vino la segunda vuelta, y entonces Balaguer, que entendió que si Peña Gómez tomaba el gobierno, podía ser una situación difícil para él y su familia. Y entonces, sin condición, sin ninguna condición, ni un regidor, ni un alcalde, nada, sin condición, pidió para apoyar al PLD. Y apoyó al PLD, y ahí surgió la consigna que si la matemática no se equivoquen y los números no mienten, ese camino lo vamos a cerrar. Y se cerró. Y el partido que estaba en un tercer lugar, faltando 1 año, ganó las elecciones con más de un 50% en la segunda vuelta. Sí, esas son experiencias que nosotros no vamos a trabajar
desde ahora vamos a trabajar para remontar al PLD y ganar las elecciones como PLD. Si las circunstancias se presentan de una coyuntura que hay que hacer cualquier tipo de alianza, que sea alrededor del Partido de la Liberación Dominicana. Para eso estamos preparando con tiempo un candidato, que es Francisco Javier, que entusiasme al PLD y que entusiasme una parte importante de la población para conquistar el voto de la mayoría del dominicano. Bienvenido. Nosotros desde aquí le damos la bienvenida y está de más decirlo, pero lo repetimos, que nos sentimos muy a gusto de tenerlo con nosotros por una historia que yo lo conocí en Nueva York, ese hombre, Sí. en los años duros. ¿Siendo cónsul o no? Sí, ya, sí, él ejerciendo sus funciones. Y nosotros en ese entonces militábamos en otra organización. Yo nunca fui del PLD, pero fui aliado del PLD en muchas ocasiones. Sí. Y eso me llevó a tener vínculos y amistad con muchos dirigentes, inclusive de la dirección central, y hasta llegar a hablar con Juan Bosch en algunas ocasiones. Una cosa que no tan públicamente, pero algún día se escribirá. Claro. Y eso me hace sentir bien verlo de nuevo aquí con nosotros. Bienvenido. Mi pregunta, ¿cómo va a ser el PLD? ¿Cuál es la táctica para sobreponerse? Porque ahora mismo hay que ser honesto, hay que ser sincero y autocrítico. El PLD está en un mal momento por el tema de las renuncias. Siempre uno no sabe quién se va a renunciar mañana. Y cuando se habla de una posible renuncia, es al PLD que mira, no es a otro. ¿Qué va a hacer el PLD? Lo que pasa es que eso es parte de un plan. ¿De Siempre, quién? ¿Un plan? Siempre en el PLD se han ido gente. Y de los otros partidos. De los otros partidos se van todos los días, pero como no hay un plan ni del PLD ni de otra gente a hacer agarabía, porque hay partidos políticos y líderes políticos que tienen una posición equivocada. Con esa posición, sobre todo la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández, que creen que sacando a algún tipo de dirigente van a crear la percepción de derrota del PLD, de destrucción del PLD. Pero en el PLD, yo vengo ahora de Baitoa, bajo un aguacero. ¿De dónde? De Baitoa. Bajo un aguacero juramentamos varias gente, bajo un aguacero. Y mañana voy a estar en Licey, que vamos a juramentar también gente en Licey. Pasado mañana voy a estar en Nivaje, en Nivaje, con los intermedios del bloque 3, de la circunscripción 3, y luego de ahí me voy a la circunscripción número 2, que tenemos también juramentación. Y yo no soy candidato. Sí, pero hay cantidades de gente que a diario lo estamos organizando y lo estamos juramentando. Se va uno, siempre se han ido gente. Por ejemplo, en el 94, PLD estaba dividido, se fue Nélcida, se fue Vicente Bengoa, se fue un grupo de dirigentes del comité político, ya con nuestro líder, Juan Bosch, que había sido el candidato presidencial todo el tiempo del PLD. Y sin embargo, un año después ganamos las elecciones, estando en un lejano tercer lugar contra un Peña Gómez que tenía un 48% y el PRD en ese momento tenía un 43%. Ahí lo apoyó Balaguer. ¿Eh? Con apoyo del Partido Reformista. Por eso son coyunturas que se presentan, Bélgica. Hay momentos, la política es muy coyuntural. El PRM ahora se enfrenta a una situación difícil. Se ve un gobierno ya viejo, apenas no tiene ni 6 meses de este cuatrenio. Por la situación, no pegan una. Los funcionarios de este gobierno no están conectando con la población. Tú agarras el sector salud y es un desastre. Tú agarras el sector de educación, otro desastre. Tú agarras el sector eléctrico, una situación difícil. La situación monetaria del país, con un dólar cada día devaluándose todos los días. ¿El peso? Sí, el peso. Con el dólar devaluando, porque la moneda nuestra se sostiene por el dólar.
Entonces, eso, un gobierno que te cogió más de 40.000 millones, que va a haber que pagar ahora casi 400.000 millones de capital e intereses en este presupuesto de este año, del 2025. Entonces, es una situación económica muy difícil, que es producto de la incapacidad de este gobierno, que no planifica, no hay una sola obra, casi a 5 años de este gobierno, en el país, importante que ellos hayan terminado. Mencióneme una obra importante que este gobierno, manejando tantos millones de dinero, y no hay una sola obra que se pueda exhibir en el país. Una sola obra importante no hay que pueda exhibirse. Y además una inflación, por ejemplo, la pobreza nosotros la dejamos en un 21% y ya está en 35% el nivel de pobreza. Aquí hay gente pasando una situación muy difícil, porque todo sigue aumentando como está el dólar, hay una inflación y la gente sigue ganando en pesos. Entonces la gente está reduciendo con sus reservas, dejando de comer menos para poder paliar la situación económica. Y eso es insostenible, y cuando los gobiernos comienzan con esa situación, políticamente le va mal. Y si nosotros sabemos interpretar esa situación como partido y preparamos el PLD con esos criterios y ponemos al pueblo a pensar, a razonar con relación a la capacidad de gobernar del Partido de la Liberación Dominicana y la incapacidad de este gobierno, realmente es una coyuntura favorable a nosotros. Entonces, perdón. Darío Medina está conectado con nosotros en Nueva York. Saludo para todos nosotros. Muchas gracias, recíproco. Y dice, saludo a ese líder. El líder es tú. Aquí en New York. Nos vemos pronto. Muy bien, me da mucho saludo. Para esos chicos. Tú ves. Para estos muchachos. Sí, claro. Muchachos ya, Sí. cualquiera tiene 60 años, 70 años. Cualquier muchachito tiene 60 años. Sí. Mira, no, que yo quiero para complementar, porque hay situaciones y situaciones. Cuando Bienvenido Pérez habla de momentum, es con U y M al terminar, no es momento. Sí. Son coyunturas que se dan rápidas y Sí. que hay que asumir una posición Sí. que es única. Claro. Es el momentum Sí. a que tú te refieres. Sí. Pero hay uno que no es momentum. Realmente la Fuerza del Pueblo, que es una organización no es nueva. Sí. Si la comparamos con el PLD, se ha colocado... Aunque es un partido que compraron que tiene muchos años. Es decir, el que le cambiaron el nombre al PTD. Pero con 5 gente. Tiene más de 50. Espérate, yo fui fundador del PTD. Tiene más de 50. Yo fui fundador del PTD. Ese partido tiene más de 50 años. Bienvenido, cuando se fundó el PTD, yo fui de los fundadores. Sí. Yo grité como un niño, porque uno es muy sano, teniendo expectativas. Cuando un poeta que tú conoces muy bien, que se llama Mateo Morrison. Sí, Mateo. Mateo interpretó un tema que se llama Ha nacido el PTD, viva la patria. Y yo me fui a gritar. Sí. Pero malo. Y un hombre está mal criado. Sí, no. Eso no es mal criado. No. Que está de embajador. No. yo lo tengo ese conmigo. otro. Mateo Morrison. Ese es el poeta. El poeta. Mateo Morrison. ¿cómo Era se- muy gracioso, simpático. Es decir, que yo vengo de ahí. Eso Sí. es lo que no quería decir, pero ya es de ahí que vengo. Sí. Y conozco muy bien ese proceso. Pero realmente la Fuerza del Pueblo se ha erigido en la segunda fuerza política, representación en el Congreso. Incluso ahora mismo deja entender que el presidente Luis Abinader ha elegido a Leonel Fernández como su contrincante. Adversario. Invitándolo a recorrer el país, pero ahí a Pedernales. Pero eso no es casual. ¿Qué hace, Pero eso no es casual. ¿Qué hace el PLD frente a esa realidad? No. Esa es una realidad que posiblemente sea parte de un plan de la fuerza de la FUPU y el PRM, que viene de situaciones. Recuerda que Leonel apoyó en el 20, apoyó a Abinader, incluso a nivel congresional y municipal, y a nivel presidencial también, aunque él se fue como candidato, pero ya había una cantidad de gente de la Fuerza del Pueblo que votaron por Abinader. Y permitió que ganara. Si Leonel no se va del PLD y apoya a Abinader,
el PLD se mantiene en el... Y es posible que eso quiera estimularse en ese sentido. Nosotros estamos trabajando, porque si tú agarras para hablar en términos numéricos y de estructura partidaria, comparar a la Fuerza del Pueblo con el PLD, la manera de tú compararla no son las elecciones presidenciales. Es decir, no es la votación presidencial, es la votación municipal, que son la estructura. Te digo cuánto sacó en términos de voto el PLD con relación a la Fuerza del Pueblo. Un 63% sacó el PLD. Y la Fuerza del Pueblo un 36%. ¿Con relación a qué? A la Fuerza del Pueblo. No, yo sé, los números en términos de votantes. Ella pregunta si en lo municipal o nacional. No, en lo municipal, pero en lo municipal, todos los municipios del país, que son los que tienen la estructura partidaria y los votos de la población. Tú agarras, por ejemplo, nosotros vamos a ir solo para las elecciones municipales en este proceso, donde vamos a demostrar... ¿Ustedes fueron solos ahora? No. En muchos sitios fuimos acompañados en la alianza. Sí, pero con... No. Hubo zona. Hubo zona, lugares. Hubo zona, muchas Claro. zonas. Con Ventorrillo. Pero no, muchas zonas, no, con la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo. Con la Fuerza del Incluso Pueblo. aquí. Nosotros llevamos candidatos de la Fuerza del Pueblo. Exacto. ¿Tú no te acuerdas de sitios. Pero, Béjica, Pero en yo Santiago digo con la Rodríguez, Fuerza del Pueblo. en Santiago Rodríguez fueron unidos con la Fuerza del Pueblo. Y la Fuerza del Pueblo no lo conocían en Santiago Rodríguez. Por eso Pero que lo te mismo que digo. le está Por eso, o sea, hablando. eso lo que había, Sí, lo que sí. la Pero Fuerza del eso Pueblo. no le está hablando. Tú que hace encuesta a nivel nacional, Sí. tú sabes de lo que yo estoy hablando. Sí. Y entonces el PLD es una estructura que existe en cada rincón del país. PLD tiene una estructura en cada municipio, en cada distrito Eso me consta. y en cada provincia, una estructura que está ahí. Se han ido algunos compañeros para otros sitios, pero han venido otros y entonces esa estructura lo que le estamos es entusiasmando, porque el entusiasmo juega un papel importante. Si los compañeros ven que un candidato no le entusiasma, eso se refleja en el trabajo político. Pero si ven que un candidato entusiasma, por eso es el alma fundamental en un partido político que quiere llegar al poder por medio electoral, el candidato juega un papel fundamental para ganar las elecciones. Entonces, de eso se trata ahora, de nosotros escoger con tiempo un candidato que le convenga al PLD y que el PLD pueda escogerlo como candidato para echar el pleito en el 28. O sea, que es una Como decisión, tenemos que echarlo. Aunque la Junta no permita. La Junta no tiene que meterse cuando un partido político decide los partidos tenemos nuestras escoger reglas internas. internamente Claro. su candidato para que lo conozca. No, eso ya nosotros lo hemos hecho. Y nosotros, los partidos políticos, tienen sus reglas y sus reglamentos. Nosotros lo que hacemos es que lo escogemos y formalmente lo inscribimos ya como candidato en las normas. Sí, lo cogemos a lo interno del PLD y si a otros se quiere inscribir en ese tiempo, en el 27, se puede inscribir. Y cumplimos con las normas constitucionales de nosotros como partido inscribirlo ya formalmente de una manera constitucional en el 27. Dice que hasta ahora solo hay 3, Charlie Mariotti, Francisco Javier y Abel Martínez. Hasta ahora se ha inscrito nada más Francisco Javier. Los otros han dicho que van y hacen agravía, pero no hay nada formal. Si tienen el plazo hasta el día 3 para inscribirse. Bienvenido. Si te dieran analizar cuál sería el talón de Aquiles en este momento del Partido de la Liberación Dominicana y que ese talón de Aquiles es el trabajo a seguir como meta a lograr. Mira, nosotros ahora, porque una desventaja que tenemos es que no tenemos un candidato. Sí, la Fuerza del Pueblo prácticamente tiene su candidato, que todo el mundo sabe quién es. Y lo que está en el poder, el presidente anunció, incluso cuando se reunió, ganó las elecciones, lo reunió a ellos, y todo el mundo sabe quiénes son los que están aspirando, y como funcionario está en el medio haciendo campaña. 10. Sí, pero cuando tú estás en el poder, tú puedes incluso tardar las elecciones 6 meses para escoger candidato, porque tiene una gran ventaja que está en el poder. Pero el que está en la oposición con un 10%,
que fue un knockout que nos dieron. Es decir, nosotros tenemos que revertir eso con trabajo y con la escogencia de un buen candidato que puede entusiasmar las estructuras partidarias y entusiasmar una parte importante de la población. Si tú no tienes un partido entusiasmado, tú no vas a entusiasmar a nadie. Entonces nosotros tenemos que conectar con la población, crear una serie de mecanismos que nos permitan a nosotros tener dirigentes con influencia en los diferentes sectores de la sociedad, a nivel de asociaciones, de asociaciones de industria, a todos los niveles, que es lo que te permite a ti conectar, que nosotros en eso nos descuidamos estando en el poder, y eso nos hizo bastante daño en todo el proceso electoral pasado. Bienvenido. Por último, ¿por qué Francisco Javier? Mira, Francisco Javier es una persona que conoce el Estado, que ha pasado, tiene experiencia de Estado, estuvo en turismo y hizo una excelente labor. Como incluso esos 8 millones que dejó Francisco Javier, 8 millones de turistas vía aérea y 1.900.000 vía marítima, que ahora te lo están juntando estadísticamente para confundir. Realmente, en la gestión de Francisco Javier del PLD se dejaron prácticamente 10 millones de turistas. Esta gente en 4 años, no es verdad que han logrado avanzar tanto de lo que nosotros avanzamos. Esa infraestructura que dejamos nosotros en esa institución de turismo fue Francisco Javier, un gran gerente. Dicen que ha sido el mejor ministro de turismo que ha tenido el país, pero además estuvo en industria y comercio. Tiene experiencia también en una institución que bastante es importante con relación a la estructura del Estado. Estuvo en portuaria, estuvo en la lotería, y además a nivel partidario ha sido el gran, prácticamente que ha manejado las estrategias electorales de todas las glorias de la campaña, que el PLD ha ganado con más de un 50%. Sí, a Leonel le manejó la campaña varias veces como precandidato y como candidato, a Danilo como precandidato y candidato, y ganaron con más del 50%. Y eso fue en la gestión, en Francisco Javier dirigiendo esa campaña, que en el campo político también es un exitoso políticamente. Y ahora él tiene la autoridad de pedirle a los compañeros de que lo apoyen en sus aspiraciones para la presidencia de la República. Él tiene todas las condiciones, tiene experiencia política, tiene condiciones personales, tiene un perfil de un buen candidato, comunica bien, debate con sustancia, con criterio. Es decir, tiene todas las condiciones. Bueno, pero este el vocero a nivel el vocero de... ¿Y tú lo dudas? Yo no voy a echar ni voy a echar nada para que Monchi no me ponga bravo, porque son hermanos, pero irán los dos de vocero. Gracias, Bienbo, muchas gracias por venir. Porque el vocero, Víctor, es el director coordinador de campaña. De campaña a nivel nacional. El vocero todavía no está. Sí, no, va a haber varios voceros. Sí. Francisco mañana va a estar, no ¿En sé la reunión? si lo puedo. ¿En tu juramentación? No, si lo puedo decir, va a estar en el sol de la mañana. No, magnífico su nombre. Bueno, pero que venga ellos, aquí. ellos lo anunciaron. Así, ¿Y sí, está ¿Y anunciado. cuándo viene para este programa? Lo vamos a coordinar cuando venga. Vamos, incluso, una de las cosas que nosotros tuvimos en la campaña pasada fue la deficiencia que tuvimos de la candidatura, que no tuvo esa... Aquí en el Cibao. Aquí sobre todo en el Cibao y aquí en Santiago, y eso es una de las cosas que nosotros queremos enmendar de Francisco como candidato. Que venga a los programas. Que venga a los programas, que tenga, ahí no solamente a los programas, sino con los también. sectores sociales, los diferentes sectores de la sociedad, que tenga la comunicación, que escuche la sugerencia de la gente, que le permita tener un conocimiento real de cuáles son las situaciones de cada de los sectores, los intereses de los diferentes sectores, que pueden realmente llenar al programa de gobierno
que él piensa tener. Bueno, muchas Pero para gracias. eso hay que reunirse con los diferentes Obligatorio. sectores. Gracias. Sí. Conversamos con Bienvenido Pérez, vicesecretario del PLD, miembro del Comité Central y es director de campaña a nivel de la región de Francisco Javier García. Hacemos una pausa. Volvemos con dezacarías.net.